Hola, buenos días, buena tarde, buena noche, donde quiera que se encuentren, los que están en el viejo continente como los que están en Estados Unidos, Canadá, México y por supuesto nuestros amigos del Cono Sur, todos los argentinos, los chilenos, los brasileños, donde quiera que llegan esta señal ya con toda esta tecnología. Sean bienvenidos a este programa. Y aquí en República Dominicana, en la patria de Duarte, amanecemos hoy con que las matas han removido la mata. El gobierno parece que ha hecho lo que nosotros en el campo decíamos cuando el burro hacía una carga, el burro llega de esa carga y da una serie de vueltas en el polvo y coge nueva energía. Eso aparentemente quiere hacer el excelentísimo señor presidente de la República. Empezó a remover, porque se piensa que no se van a terminar solamente con los cambios que se hicieron en la noche de anoche. Se fueron varios funcionarios y llegaron nuevos funcionarios. Felicidades a los que no, que los que nombraron y que se vean en el espejo de lo que están saliendo, ya sea por conflicto, por incapacidad, por falta de tecnicismo, por falta de gerencia, las razones que fueran, que se miren en el espejo. En estos 24 meses, no llenarlo la expectativa que el pueblo tenía y que el presidente esperaba de ellos. Le quedan 24 meses más a este gobierno para ver si parte de las expectativas que tenía la población dominicana con ellos eh, se, se puedan cumplir en estos 24 meses que le queda a este gobierno. Pero nosotros no vamos a hablar de política. Hoy nosotros vamos a hablar de una entidad que es muy común en el mundo y por supuesto en República Dominicana. Hoy vamos a hablar nosotros en estos 30 minutos de enfermedades de la columna y cómo nosotros estas enfermedades de la columna la podemos abordar, la podemos tratar, la podemos darle mejor calidad de vida a los que la padecen con la ozonoterapia. Esa técnica que ha estado revolucionando la medicina en las últimas décadas. La ozonoterapia. Las enfermedades de las columnas son innumerables, podríamos decir. La columna es estructura que rige, que produce el equilibrio, la estabilidad de nuestro organismo. Está constituida por aproximadamente 26 huesos, entre los que podríamos llamar las famosas vértebras, pero no se limita solamente que la columna está constituida por, sino que influyen músculos, tendones, otros elementos que está constituido la columna vertebral. Esta columna, una de las funciones principales que tiene es proteger lo que es la médula espinal y permite mantenerse al individuo erguido, de pie o inclinarse o rotar. Es decir, ese movimiento que yo hago a la derecha, que yo hago a la izquierda, o hacia adelante o hacia atrás, eso me lo permite la columna vertebral. Esa imagen que ustedes están viendo ahí, tres imágenes importantes que ustedes están viendo ahí,
para hacer un paralelismo de lo que es la columna. Esa estructura que soporta el edificio es idéntico a la columna de nuestro. Siempre nosotros hacemos hacemos un paralelismo de lo que es un edificio y lo que es la anatomía nuestra, lo que es el cuerpo. Asimismo, como es un edificio que tiene una estructura, tiene una zapata, tiene columna, tiene viga, tiene corriente eléctrica, tiene un lugar de desecho, puede estar bien amueblada o mal amueblada, así mismo es la anatomía nuestra. Los músculos, los tendones, los nervios y un cerebro que, dependiendo cómo esté amueblado, pues usted va a pensar y le va a ir en la vida. Así es nuestra anatomía, parecida a lo que es una vivienda, una casa o un edificio. Las enfermedades de la columna, podemos hablar de hacer referente a las enfermedades que se localizan en esta área de la vértebra. Podríamos dividirla en cervical, lumbar, torácica. Las más comunes que se producen en la zona lumbar y, por supuesto, en segundo lugar, la cervical. Pero nosotros siempre hemos hablado que la parte más vulnerable que tiene la anatomía humana es esa región lumbar, ese 4x8, como yo lo he llamado. 8 de alto y 4 de ancho. Es la parte más vulnerable. Ahí es que se presentan los más diversidades, trastornos de la anatomía y, por supuesto, relacionados de la vértebra o los discos intervertebrales. Por eso hablamos la famosa hernia. Y dentro de ella está la hernia discal. La hernia simplemente es cuando una estructura se desplaza por un anillo. Eso pasa en la hernia discal. La hernia discal se desplaza, se puede desplazar hacia adelante, hacia la derecha, hacia la izquierda o posterior. Dependiendo de dónde se desplace, va a tener el nombre y también va a presentar la sintomatología. Otro de los trastornos que se presenta con mucha frecuencia, y como vamos a ver si nos da tiempo y el espacio, es la estenosis del canal lumbar, que en algunos estudios se habla que es mucho más frecuente que las mismas hernias discales. Tienden a producir sintomatología parecida o idéntica, porque producen dolor, malestar general, la famosa ciática, dependiendo donde esté localizado, principalmente si está en la región lumbosacro, pues va a presentar esa parestesia, dolor, adormecimiento, calambre, como si algunos pacientes nos refieren como si le pusieran un término muy propio de nosotros los campesinos, un tizón. ¿Qué es lo que es un tizón? Un tizón es cuando la leña o el árbol coge nosotros lo utilizamos para cocinar. Todavía tenemos muchas comunidades rurales que cocinan con leña. Nosotros prendíamos fuego a esa mata o a ese árbol, a ese tronco o a ese palo, y entonces cuando está encendido hablamos de tizón. Es como si usted pusiera ese fuego, ese tizón en la piel del individuo y siente esa diferente molestia. Otro de las enfermedades que nosotros podemos hablar de hoy, del tipo de enfermedad de la columna, es la espondilosis. De esta vamos a hablar después
de esta pausa comercial. Adelante, señor director. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En la Isabel Aguiar número 17, próximo al kilómetro 12 carretera Sánchez, está la más grande, Autorepuestos Ámbar, donde comprar es ahorrar. Aquí encontrarás todo tipo de repuestos y accesorios para tu vehículo, piezas, luces, gomas, baterías, lubricantes y todo lo que puedas imaginar en Repuestos Ámbar está. Ofrecemos servicio a domicilio. Llámenos al 809-518-2295, 809-518-2298 y al 809-518-2299. Estamos ubicados en la Isabel Aguiar número 17, próximo al kilómetro 12 de la carretera Sánchez. Autorepuestos Ámbar, donde comprar es ahorrar. Autorepuestos Ámbar, la más grande. Te esperamos. El Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras ofrece la más innovadora terapia de la medicina avanzada, ozonoterapia. La ozonoterapia produce efectos oxigenantes, antioxidante, rejuvenecedor, analgésico, antiinflamatorio, bactericida y modulador del sistema inmune. Además es indolora y no produce efectos secundarios. Disponible para usted y su familia en el Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras. Somos miembros fundador de la Asociación Dominicana de Ozonoterapia, la Federación Internacional Médica del Ozono y el Comité Científico Internacional de Ozonoterapia. Teléfono 809-686-3902 y 809-258-4744. Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras. Un regalo de Dios para la salud. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando sobre los trastornos, las enfermedades de esa estructura tan importante como es la columna vertebral. Esa estructura que nos produce el equilibrio y la estabilidad de nosotros los humanos. Y dentro de las enfermedades que nosotros podríamos, que se pueden producir a nivel de la columna, tenemos la espondilolistosis, la espondilosis, que son enfermedades que con frecuencia nosotros vamos a encontrar que se producen a nivel de esta estructura. También otras enfermedades que es muy común y que las personas la identifican, tanto los que están cerca del individuo que padece esta enfermedad como las personas que están muy cerca, es la escoliosis.
la desviación para cualquiera de los lados de, de las columnas. Es una alteración de la alineación de la columna vertebral, ocurriendo principalmente en el segmento de la parte dorsal. Se puede producir en cualquier trayectoria o cualquier punto de la columna, pero es más notorio encontrarse en la parte dorsal, es decir, la parte del medio de la columna. Tenemos la parte cervical, la parte lumbar, que es podríamos decir la penúltima parte, porque recuerden que hay una parte de la columna que está constituida por unos 5 o 7 huesos, dependiendo del autor, que se llama el sacro, que son varias vértebras, pero se funden, se unen toditas y constituye lo que es el sacro. Hay otras enfermedades, que es una enfermedad, la discopatía lumbar degenerativa. Esto es una enfermedad que se produce con el tiempo, es decir, mientras más tiempo, más edad tiene la persona, esta discopatía es más común en la persona después de los 50 años. Aunque en los últimos años hemos visto, nosotros que trabajamos con trastornos musculoesqueléticos, como es hueso, músculos y tendones, hemos visto en nuestra consulta jóvenes de 30, de 29, 30, 35 años padeciendo discopatía principalmente lumbar. Es decir, hay una degeneración de las vértebras en estos jóvenes, estos muchachos, como yo le digo, son muchachos. Y yo le digo, mira, esta es una enfermedad que es de personas, de adultos mayores, no es. Hay varios factores, como vamos a ver en unos instantes, que puede producir esta enfermedad. También hay otra enfermedad como la mielopatía por cervicoartrosis. Esta podríamos llamarla lo que es la artrosis cervical, que es muy tediosa, muy molesta, porque produce trastornos no solamente a nivel cervical, sino que también va a producir dolor, debilidad de la extremidad superior, es decir, a nivel del hombro, a nivel del brazo y del antebrazo. Las causas pueden alterar, cualquier causa que puede alterar esta estructura de la columna, puede ser lesiones vertebrales o los tejidos que constituyen esta estructura. Están también las infecciones, los traumatismos, los tumores, enfermedades como la espondilitis anquilosante, la escoliosis, cambios óseos que ocurren con los años, principalmente la estenosis espinal y la hernia del disco. Dentro de los síntomas nosotros podemos hablar que son variados, por eso hablamos dolor local, dolor inespecífico, moderado. Va a depender, la sintomatología va a depender de el lugar de la lesión. Si usted tiene, por ejemplo, una hernia discal, pues usted va a presentar los síntomas a nivel de una hernia discal, a nivel cervical, usted va a presentar los síntomas a nivel cervical. Puede ser que esa molestia se irradie a los brazos, a los hombros. Inclusive hay pacientes que refieren dolor en el tórax y tiene su justificación, porque esos músculos que están en el tórax se insertan en la parte alta del cuello. Algunos tienen ramificaciones y por eso el paciente manifiesta que tiene dolor en el pecho, en el hombro, en las manos, calambre. Puede presentar, dependiendo de la entidad, fiebre, malestar general, cansancio generalizado y, por supuesto, alteraciones neurológicas usted va a encontrar.
quisimos traer un trabajo que podríamos hablar de las estadísticas, de la parte epidemiológica, de un trabajo que se hicieron aproximadamente unos 8.000 pacientes, casos, es decir, 7.771 pacientes, donde el 50% era de sexo masculino, con un promedio de edad de 51 a 53 años. La prevalencia de la enfermedad más frecuente en estos pacientes hospitalizados fue el conducto lumbar estrecho. Es lo que decía al principio del programa, que la mayoría de los estudios, lo que las personas, lo que nosotros los médicos vemos en las consultas son las hernias discales. Sin embargo, en este estudio, aproximadamente el 26% eran un conducto lumbar estrecho, siendo la hernia discal el 23%, la espondilodistosis un 23%, y la mielopatía espondilótica cervical, es decir, la artrosis cervical, alrededor de un 9%. La lumbaria un 4%, la hernia discal cervical un 4%, las infecciones primarias un 4%, aflojamiento de material, es decir, pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente en un 3%, que se le aflojaban los tornillos, la plaquita, y los tumores alrededor del 2.5%. La inestabilidad cervical un 2%. Los factores de riesgo que nosotros que pueden predisponer a estos pacientes, hablamos de diabetes mellitus, alcoholismo, traumatismo penetrante, procedimiento quirúrgico previo, la edad avanzada, el sobrepeso, por supuesto, tanto el sobrepeso como la desnutrición son condiciones que predisponen a los pacientes a padecer esta enfermedad. Y por supuesto, los trastornos inmunológicos van a incidir en esta patología. ¿Cómo nosotros podemos hacer el diagnóstico de esta enfermedad? Buena historia clínica, siempre una muy buena historia clínica, un examen médico y los estudios de imagen, ya sea sonografía, tomografía, resonancia magnética, tanto de la columna, parte cervical, torácica y lumbar, nos van a ayudar mucho a hacer un buen diagnóstico. La resonancia y la tomografía en los últimos años y por supuesto la electromielografía han incidido mucho en hacer un buen diagnóstico. Si usted tiene un buen diagnóstico, pues por supuesto usted va a tomar medidas más certeras y los resultados que espera el paciente o que espera el terapeuta van a ser mucho mejor. La tomografía computarizada, la tomografía computarizada de la columna, esto van a ayudar mucho. ¿Cómo nosotros podemos abordar estos pacientes con la ozonoterapia? Estos pacientes nosotros los vamos a abordar con ozono. Tanto ozono vía paravertebral o vía intradiscal. En los últimos años, nosotros que trabajamos con la columna vertebral, hemos integrado, además de la ozonoterapia, hemos integrado lo que es el plasma enriquecido con plaquetas. Porque si ustedes han seguido de cerca las enfermedades, por ejemplo, nosotros tenemos la artrosis. La artrosis es una enfermedad degenerativa que responde muy bien a la ozonoterapia. La inflamación, el dolor, si se detiene lo que es la degeneración de esa articulación, de esa vértebra. Pero cuando nosotros aplicamos el ozono combinado
con el plasma enriquecido con plaqueta ozonizado, la recuperación de estos pacientes es mucho mejor. Inclusive, en los pacientes que tienen hernia discal, en los últimos 8 o 10 años hemos implementado la ayuda con el plasma enriquecido con plaqueta y los resultados han sido maravillosos. Es decir, los médicos que utilizamos la ozonoterapia y aplicamos el plasma enriquecido con plaqueta en este tipo de pacientes, la evolución y la recuperación y la mejoría en la calidad de vida de los pacientes es extraordinaria, es mucho más rápido. Es decir, podemos utilizar ozono intradiscal, ozono paravertebral, ozono subcutáneo y, por supuesto, el plasma enriquecido con plaqueta. Nosotros utilizamos también una técnica que es la terapia neural, que es una técnica que no se conoce mucho en el mundo, pero que en el mundo de la medicina complementaria, medicina alternativa, medicina natural, como usted lo quiera llamar, ha tenido mucha vigencia y mucha coherencia en los últimos años con este tipo de enfermedades, principalmente las enfermedades que tienen que ver con hueso, músculo y tendones. Esto ha sido muy exitosa esta técnica de terapia neural en enfermedades osteomusculares. Ya me empezaron aquí a hacer señas como que el tiempo se termina, pero antes decirle que nosotros seguimos trabajando en la Independencia 603 en Gascue, en el Centro Integral de Ozonoterapia Dr. Contreras. Señor director, no se ven los teléfonos. Si se pueden ver en los teléfonos es mucho mejor. Pueden llamar al teléfono de oficina 686-3902 y por supuesto pueden llamar a mi celular 809-258-4744. Gracias y que tengan buen resto del día.